La historia de las brujas de Zugarramurdi es conocida alrededor de todo el mundo como el mayor caso de brujería en España. No son pocas las series, novelas o películas que tratan el impresionante caso de las brujas de Zugarramurdi. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en esta historia? El caso de las brujas de Zugarramurdi es el caso de brujería más conocido de toda la historia de España. Pero, ¿qué ocurrió verdaderamente? Un caso tan importante como este, que cuenta en el imaginario colectivo con películas y libros, puede tener algún que otro secreto detrás de la historia. Si quieres conocerlo, te invito a que hoy te quedes conmigo y que disfrutes del siguiente vídeo. Comenzamos. Lo cierto es que para hablar de esta terrible historia de quema de brujas debemos desplazarnos a la Francia de 1609. Comencemos hablando de la persecución de brujas del Labort, ocurrida en ese mismo año en el País Vasco francés. Durante los años anteriores, Francia había experimentado un gran problema social interno durante la segunda mitad del siglo XVI, debido a las disputas entre católicos y hugonotes, protestantes calvinistas. En el ya mencionado año de 1609, un comisionado enviado por el rey francés Enrique IV respondió a la petición de ayuda de dos señores, de Hameau y de Euturbie, para que acabaran con una supuesta plaga de brujas y de brujos que asolaban la región. El juez del Parlamento de Burdeos, Pierre de Lancret, recogería en dos obras su hacer en esta región del País Vasco francés. Los libros, publicados en los años 1612 y 1622, muestran cómo la llegada de Delancre provocó un éxodo masivo en la región hacia Navarra, provocando un pánico generalizado en esa región. Sabemos, gracias a la labor del antropólogo e historiador español Caro Baroja, que Delancre tomó como verdad absoluta los testimonios de personas sometidas a tortura, además de no haber entendido bien muchas declaraciones, ya que no hablaba euskera y necesitó la ayuda de traductores. En su libro, Las brujas y su mundo, Caro Baroja expone cómo Delancre no fue profesional en su labor de detective, ya que llegó a tomar como verídico el testimonio de un clérigo anciano con claros problemas mentales, ordenando que fuese quemado para que, según él, cundiese el ejemplo. Según Delancre, los brujos y brujas en la región de Labort se reunían cualquier día de la semana, a cualquier hora del día, en aquelarres donde se copiaban los rituales católicos. Delancre situó el número de brujos y brujas en 3000 y mandó quemar a unas 80 supuestas brujas y a varios clérigos de la región, lo que provocó el éxodo y la preocupación en Navarra que ya hemos mencionado antes. En aquel momento, Zugarramurdi era una pequeña aldea situada entre las montañas colindantes con la región de Labort. La actividad económica de la aldea se centraba única y exclusivamente en la agricultura y la ganadería, reuniendo unas 200 personas. El monasterio de la aldea dependía del monasterio Urdax, en el que vivían unos 100 frailes y criados. Para finales del año 1608 volvió a Zugarramurdi María de Chimildegui, una joven de 20 años que había emigrado con sus padres a una localidad costera del Labort. María había pasado los últimos 4 años al otro lado de los Pirineos, trabajando como sirviente. Una vez ya en Zugarramurdi, le contó una amiga suya cómo había participado en varias reuniones en la playa, en las que bailaba y se divertía. Según su testimonio, cuando descubrió que se trataba de reuniones de brujas, fue obligada a abjurar del cristianismo y a convertirse en bruja. Un año más tarde le confesaría al sacerdote de Hendaya estos hechos, señalando a más supuestas brujas que participaban en estas reuniones. Una de las señaladas fue María de Jureteguía, quien confesó formar parte de estas reuniones ante el fray Felipe de Zabaleta, un monje del monasterio Urdax. Este párroco perdonó a la acusada a cambio de su arrepentimiento público en la iglesia del pueblo, por lo que muchas de estas supuestas brujas no fueron quemadas. Este aluvión repentino de brujas en la comarca, provocado por las acusaciones de María de Chimildegui y por las personas que habían cruzado la frontera huyendo de la región del Labort, generó una fiebre colectiva en el pueblo de Zugarramurdi. Los habitantes de la aldea comenzaron a asaltar las casas de las personas que eran sospechosas de brujería, en busca de niños supuestamente desaparecidos al otro lado de la frontera. Esta histeria colectiva pareció comenzar a desaparecer cuando 9 personas confesaron haber participado en estos actos.
Todos ellos obtuvieron el perdón en la iglesia de la aldea, por lo que la tranquilidad volvía a la comarca navarra, o al menos esa era la impresión, ya que el abad del monasterio de Urdax, Fray León de Areinabar, preocupado por la oleada de confesiones, decidió dar parte al Santo Oficio. Fue así como 2 comisarios de la Inquisición se desplazaron al lugar de los hechos y recogieron testimonios y declaraciones de brujería durante 6 meses. Sin embargo, los inquisidores de Madrid se mostraron escépticos, por lo que ordenaron al inquisidor Juan del Valle Alvarado, teólogo y jurista, convencido de la existencia de brujas, que hiciera una visita por la zona. Juan, alarmado por las noticias de brujos que llegaban desde Francia, sumado a la cantidad de denuncias secretas entre los vecinos de la región, volvieron a provocar un clima de psicosis y terror. El número de testimonios contra supuestos brujos y brujas llegó a 280, de las cuales 31 fueron juzgadas por el Tribunal de la Inquisición de Logroño. Durante este proceso, 2 brotes de peste acabaron con la vida de casi la mitad de los encausados. Estas muertes tan repentinas convencieron a los inquisidores, quienes creyeron que estas muertes eran obras del diablo. De los 3 inquisidores debemos destacar la obra de Alonso Salazar y Frías. Mientras sus compañeros estaban convencidos de la existencia del diablo y de las brujas, Alonso Salazar y Frías era más escéptico, y puso en duda en varias ocasiones los testimonios y confesiones que estaban más cerca del mundo de la fantasía que de la realidad. El Tribunal de Logroño dictaría 11 sentencias de muerte, de las cuales 5 correspondían a personas ya fallecidas a causa de la peste. Los otros 19 acusados fueron condenados a cárcel y se les confiscaron sus bienes. La historia de las brujas de Zugarramurdi no acabaría aquí, ya que este auto de fe provocó una persecución masiva de brujas en Navarra, Guipúzcoa y La Rioja, alcanzando unas 2000 denuncias para el año 1611. Esta vez, el encargado de las investigaciones sería el propio Alonso Salazar y Frías, quien elaboraría un informe que comprendía 11.000 páginas y recogía 5.000 testimonios. Alonso se daría cuenta de que, para escapar de la excomunión, muchos vecinos se acusaban entre ellos, e incluso se dieron casos de niños que acusaron falsamente a sus parientes de brujería. Alonso de Salazar y Frías se acusó a sí mismo de haber coaccionado a los procesados a que declararan en positivo prometiéndoles libertad, y de no haber suscrito muchas revocaciones de gente que en el trance de morir le rogó clemencia. El caso más famoso es el de Margarita de Jaurí, quien se tiró a un río al ser rechazado su arrepentimiento. El 4 de marzo de 1611, el obispo de Pamplona, Antonio Venegas, remitió una carta al inquisidor general, reafirmando la inexistencia de la brujería. A esta carta se sumó también el humanista Pedro de Valencia, quien redactó el discurso acerca de los cuentos de brujas, en el cual daba su opinión de lo ocurrido en Logroño. Alonso de Salazar y Frías llegaría a la conclusión de que las acusaciones y confesiones eran falsas, y gracias a su labor y a la del humanista Pedro de Valencia, desde ese momento en adelante la Inquisición sería mucho más cauta con las acusaciones de brujería, llegando a conseguir que en España no se volviese a quemar brujas, a diferencia de lo que sí ocurrió en el resto de países europeos. El trabajo de Alonso de Salazar y Frías y de Pedro de Valencia fue tan impresionante que después de esta epidemia de brujas solo se registraron 15 casos de brujería en los tribunales reales e inquisitoriales. Y esto es todo lo que os puedo contar acerca del caso de las brujas de Zugarramurdi. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de dejarnos un like o un comentario. Eso a vosotros os sale totalmente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Así que ya sabéis, dejarnos ahí un pulgarcito para arriba, suscribiros si aún no lo estáis y os gusta nuestro contenido, y no olvidéis de dejar de visitar el resto de vídeos del canal. Nos vemos en la siguiente ocasión con más contenido histórico. Hasta pronto.